voy a explicar lo que es evolución. ¿Va? Mira. Evolución no es selección natural. No es la supervivencia del más fuerte. Eso no es evolución. La evolución tampoco es que porque tú quieras tengas una nueva característica de la nada. Eso no es evolución. Evolución no es que los humanos de repente empiecen a, no sé, a poder vivir bajo el agua. Eso no es evolución. ¿Okay? ¿Qué es evolución exactamente? Porque los organismos han evolucionado. Primero, respecto a la historia, hay varias explicaciones de lo que es evolución. Está el fijismo, que es que los organismos siempre han existido igual, siempre, nada ha cambiado. Está la divinidad, la creación divina, el Dios creó, etcétera, etcétera, que es más o menos lo mismo, que sería que los creó y siempre han estado. Está el transformismo, que es que los organismos han cambiado un poco. Ahí entra la teoría de Lamarck, que es que las jirafas son caballos que se fueron estirando el cuello. Ninguna es correcta. El que se acercó más al principio fue Darwin. Charles Darwin, nieto de Erasmus Darwin, que estaba estudiando medicina, es un chavo que fue a las Islas de los Galápagos con un barco llamado Jean-Baptiste, no, es otro. Bueno, el Beagle, es el barco al servicio de la iglesia, al servicio de la reina. Pero, ¿cómo se llama? She Majesty Beagle. ¿Sí? She Majesty Beagle. Y se dio cuenta que había pinzones. Estudió los pinzones y las tortugas de las Islas de los Galápagos. Y se dio cuenta que se parecían todos los pinzones de una isla con respecto a los de otra isla. Se parecían, pero los picos eran diferentes. Entonces, ¿cómo sabes cuando una especie es distinta de otra? Cuando tú cruzas dos especies distintas, no tienen un hijo, no pueden tener un hijo. Así de simple, porque el código genético ya cambió lo suficiente como para que ya no puedan tener un hijo. Entonces, en este caso, estos pinzones, si los juntabas, ya no podían tener hijos. Entonces, ya son especies diferentes. Pero, checando las características, surgió una teoría, que es la teoría de la como adaptación. Eso sí es un poquito más lógico, pero todavía no va por ahí. Va por ahí, pero no es eso. La idea era que los pájaros que estaban en una sección necesitaban un pico más fuerte porque había solo semillas para comer. Y entonces evolucionaron y sacaron un pico más fuerte. En otra isla había pájaros que tenían, no sé, un pico más largo porque había árboles y dentro había insectos. Entonces se adaptaron y les creció el pico. ¿Va? Ok, más o menos por ahí va, pero todavía no. ¿Realmente qué es evolución? Evolución es que vamos a agarrar el caso de los pájaros de las semillas. ¿Okay? Tienes pinzones, tienes 10 pinzones, tienes las semillas. Uno de todos esos, solo por suerte, así, por suerte, tiene el pico más duro. Nada más. ¿Cuál es el menos probable que se va a morir? Ese. ¿Por qué? Porque el pico es más grueso. Pero digamos que otro de los pinzones no tiene el pico más fuerte, pero tiene un color de pelaje, bueno, de plumaje, un color de plumaje que se camuflajea con el ambiente. Entonces, a él no se lo van a comer. No le da una ventaja para comer, pero le da una ventaja para sobrevivir. Pero lo importante es quién sobrevive más tiempo. Entonces, si tú dejas esos 10 y te esperas unos años, es muy probable que se hayan muerto los otros 8, porque no pueden comer y porque se los comieron. Entonces, si pasan 50 años, ¿qué es lo más probable que vas a encontrar de pájaros por ahí? De pinzones, si solamente tuvieras esos. Pues vas a encontrar pinzones que tenían el pico más duro, como el papá, y que además tienen el color, o algunos tienen el color que les da el camuflaje. ¿Por qué? Porque es una característica que por pura suerte favorece a donde tú estás. Es obvio que entonces esos van a ser los que van a tener hijos. Y los hijos van a heredar esas características. Si algún hijo no heredó ninguna de esas características, se lo van a comer. Así de simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que ahora tienes 50 nuevos pinzones. Y de esos 50 nuevos, uno, por pura suerte, tiene el pico más duro que los otros 49.
¿qué va a pasar? Otra vez, ese va a ser el que va a tener más descendencia. Y entonces, si se repite el proceso de que eventualmente otro, por pura probabilidad, tiene el pico más duro, otra característica, a lo mejor una uña más fuerte que le sirva para algo, es más probable que él va a vivir más tiempo. Y como va a vivir más tiempo, va a tener más descendencia. Y como va a tener más descendencia, la mayoría de esas características la van a tener sus hijos. Ojo, aquí es muy importante puntualizar esto. Regresándonos a los 10 pájaros iniciales. Tú no, de los 10, no es porque solo hay semillas, tengo que endurecer mi pico y entrenaste y el pico se endureció. No. Por pura probabilidad ya lo tenía más grueso. Así de simple. Ahora sí, ¿qué es la evolución? Primero, la evolución en realidad depende de varias cosas. Depende del contexto. Puede ser que esos pájaros, o sea, que tuvieran el pico más duro y el pelaje, en otro contexto no les sirve de nada. Porque a lo mejor tener un pico más duro lo tienen más pequeño. Y resulta que ahí viven ahora donde están los árboles, donde tienes que alcanzar los insectos que están adentro. Se va a morir porque no va a poder comer. Y digamos que el plumaje, en este primer ejemplo, en otra isla, lo hace que se note más. Pues se lo van a comer. Así de simple. ¿Va? Entonces, eso depende primero que nada del contexto. Dependiendo de dónde estás, si tienes algunas características que te favorezcan, bien. Si en el contexto en el que estás no tienes ninguna característica que te favorezca, pues ya, te la pelaste. Así de simple. Entonces la evolución es más suerte y probabilidad. Probabilidad de que por pura suerte hayas tenido una característica que te favorezca en el contexto en el que tú estás, pues tú vas a vivir más y es más probable que tengas descendencia. Vamos a esto. Imagínate lo siguiente. Vamos a tomar dos ejemplos muy drásticos para que quede claro. Tomamos un país. Y en ese país, la mayoría de la gente no estudia, ¿sí? Y viven menos. Y pasan 300 años. Es muy probable que las personas que no estudian, si viven menos, tengan menos descendencia. Y por lo tanto, eventualmente desaparecerían. Pero, ¿qué tal si las personas que no estudian y viven menos tienen muchos hijos? 8, 6 o 12 hijos. Y en cambio las personas que estudian no tienen hijos. ¿Qué va a pasar en 300 años? Pues las que estudian desaparecieron. Porque no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Y los que no estudian tienen un chingo de descendencia, entonces va a haber muchos de esos. Es un ejemplo, otra vez. Tiene mucho que ver con que vivas mucho tiempo y además transmitas esas características. Entonces, la evolución va más por el sentido de no lo que tú tienes, es lo que tú puedes transmitir. Volviendo al ejemplo de los pájaros, digamos que tú tienes el pico más grueso que los demás, pero resulta que ninguno de tus hijos lo tiene. ¿Te sirve de algo, no? Porque no lo puedes transmitir. Eso significa que sí, hay mutaciones que se pueden transmitir y mutaciones que no se pueden transmitir. ¿Cuáles son las que se pueden transmitir y cuáles no? Todas las mutaciones que son en óvulo y espermatozoide se pueden transmitir. ¿Sí? Todas las mutaciones que son cuando ya estás, digamos, grande o desarrollado, digamos que sales al sol y te da una mutación y cambian unas proteínas y de repente te sale una proteína que te da, no sé, más velocidad en algo, no la vas a heredar, no vas a poder heredarla. Porque las células que las tienen no son las que tú vas a transmitir, porque en el caso de los humanos, ¿cuáles son las células que se combinan? El espermatozoide y el óvulo. Si ni el esperma ni el óvulo tienen esa mutación, no se puede. Si en cambio tú adquirieras esa mutación cuando te estás formando como cigoto, digamos que tu mamá embarazada sale al sol y de repente cambia una mutación dentro de ti, pero tú apenas eres una mórula, o sea, 6, 8 células, es obvio que esa mutación va a estar en todas tus células. Y entonces obviamente la vas a poder heredar, o sea, vas a poder transmitirla. Pues con esto ya debe quedar claro que número 1, depende para empezar la evolución del contexto, ¿sí? Si tienes características que te favorezcan, ahí viene la segunda. ¿De qué más depende? De que tú vivas lo suficiente. Entre más vivas, es más probable que tengas más descendencia. Y si tienes más descendencia, pues vas a transmitir esos genes. Depende principalmente de esas dos cosas. Tercero y último, ¿qué es la selección natural? Realmente. La selección natural
no tanto es la supervivencia del más fuerte, es el que vive más tiempo. Porque qué tal si eres el más grande, el más fuerte y el más rápido, pero requieres más energía. Y estás en un lugar en donde casi no hay alimentos. Y nace uno de tu misma especie, pero más pequeño, más lento, pero requiere comer una vez al mes y tú requieres comer diario. Obviamente, como los recursos son muy pocos, punto que te matan, te pueden comer muy rápido, sí, pero tú no requieres energía. Es más probable que tú tengas descendencia que él, porque tú te escondes un mes, 3 semanas y el otro ya se murió. Y el otro no puede, necesita el alimento. Entonces, eso realmente es evolución. Entonces Darwin se acercaba, decía que los organismos cambiaban, pero ahí lo que le faltaba es cómo cambiaban. O sea, no cambias porque quieras, no cambias porque sí. 100 años después, bueno, en realidad en las mismas fechas, Gregorio Mendel, de los chícharos, escribió los 4 postulados de la genética. Le mandó una carta a Darwin y Darwin no la leyó. ¿Por qué? Porque Darwin era famoso y Mendel era un monje austriaco, o sea, no era nadie. Su carta se descubrió 100 años después y él tenía lo que le faltaba, la base de la genética, que obviamente los cuadros de Punnett, de recesivo con dominante, dominante con recesivo, no va por ahí. La evolución no va así. La transmisión de genes tampoco va así. Que tu papá tiene ojos azules y tú tienes ojos negros y tu mamá tiene ojos negros, entonces tú tienes que tener la combinación de los dos. Eso no es cierto, porque los genes no funcionan así. Realmente en la biología, una proteína, una expresión, un fenotipo, que es algo que tú puedes ver como el color de los ojos, eso es un fenotipo, no depende de un gen nada más, como ya había explicado antes. Por ejemplo, solo del color de los ojos depende de 8 genes. Depende de esos 8 genes el color de tus ojos. Y todos tenemos los mismos 8 genes. La diferencia es en qué cantidad o en qué forma eso va a definir el color de tus ojos, ¿sí? Entonces, no es tan sencillo. Pero, bueno, aterrizando. Número 1, la evolución depende del contexto, ¿sí? Cambiar el contexto de algo puede favorecer la evolución de algo. Por ejemplo, te voy a dar 2 ejemplos más claros. Uno es un caso famoso. Tienes polillas negras que viven bajo un puente donde pasan muchos barcos que liberan smog. El puente está manchado de negro. ¿Qué probabilidad hay de que un pájaro se coma las polillas negras? Pues muy baja, porque no los va a ver. Pero de repente cambian de combustible y ahora manchan toda la pared de blanco. Es obvio que los pájaros se van a comer las polillas negras, pero de repente empieza a aparecer polillas blancas. Pregunta, ¿eso significa que las polillas negras supieron que tenían que cambiar de color y cambiaron de color? No puede ser. Eso lo que significa es que en realidad, a ver, si había pájaros es porque a alguien se tenían que comer. Si a las negras no se comían, a lo mejor, por mala suerte en ese contexto, había polillas blancas. Que claro que se dividían, claro que se reproducían, pero tenían poca descendencia porque se las comían muy rápido. O sea, cambiar el tipo de combustible y al manchar ahora de blanco, no es que aparezcan de la nada polillas blancas. No, ya estaban ahí, pero en muy poca cantidad. Al momento de que ahora el contexto favorece a las blancas, obviamente las blancas tienen más descendencia, se reproducen más, tienes más, y las negras, y se comen las negras. Ahora, moraleja, ¿qué hubiera pasado en el puente si nunca hubiera habido polillas blancas? Los pájaros sí, no, las polillas. Bueno, los pájaros porque no comen. Sí, los pájaros, bueno, sí, eso es aparte. Bueno, los pájaros comen, luego van y buscan otra cosa. Pero el punto es el siguiente. Otra vez, tú tenías puras polillas negras y cambias el smoke, el tipo de combustible, y ahora manchas con blanco. Pero si jamás hubo una sola polilla blanca en ese lugar, se las van a comer a todas y ya no va a haber polillas. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Por qué? Pero si hay al menos una polilla blanca, esa va a poder poblar porque ya no se la van a comer. Entonces, otra vez, eso es para aterrizar de que no es que las negras se conviertan en blancas. No, eso no pasa. Si empezaron a reproducirse las blancas es porque ya había blancas, pero se las comían, tenían mala suerte. Y eso es evolución. Entonces, definir evolución no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tienes que decir, a ver, es que hay que aclarar varias cosas. Hay que aclarar que depende del contexto. Hay que aclarar que es adaptabilidad, pero es algo que tú ya tenías.
Hay que aclarar que además tiene que ser algo que tú puedas heredar. Porque tú puedes tener la característica, pero si no la puedes heredar, No sirve de nada. no sirve de nada, porque no va a haber descendencia.